Hola, soy Sofía. Y una noche, al volver del trabajo, mi esposo me gritó a través de la puerta que su mamá no quería vivir conmigo y que me fuera. Estaba parada en el pasillo de mi propio edificio, frente al apartamento que compré con la herencia de mi abuela, con la llave en la mano, dándome cuenta de que habían cambiado la cerradura. De un segundo a otro, me quedé sin casa y sin familia. ¿Alguna vez te han hecho sentir como una extraña en tu propio hogar? Antes de contarte qué fue lo primero que sentí al oír esas palabras tan frías de Alejandro, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una mujer, en silencio, decide recuperar su dignidad. El conflicto no empezó esa noche, por supuesto. Fue una muerte lenta, una invasión silenciosa que había comenzado meses atrás, cuando mi suegra, Isabel, se mudó con nosotros. Su llegada fue bajo el pretexto de ser algo temporal, una pequeña ayuda mientras solucionaba un problema en su casa. Pero las semanas se convirtieron en meses, y su presencia se volvió una sombra permanente en nuestro apartamento en Brickell. Alejandro, mi esposo, parecía no notarlo, o quizás prefería no hacerlo. Para él, era simplemente su mamá. Para mí, era el principio del fin de mi paz, de mi espacio y, finalmente, de mi matrimonio. Cada día, sentía que mi voz se hacía más pequeña y la de ella más fuerte, resonando en las paredes que yo había apagado. El primer golpe simbólico, el que me hizo entender que estaba en una batalla que no sabía que estaba librando, fue por una fotografía. En la pared principal de la sala, yo había colgado una foto grande y luminosa de mi abuela y yo, riendo en el día de mi graduación. Era mi tesoro, el recordatorio diario de la mujer que me había dado no solo amor, sino los medios para construir mi futuro, para comprar ese mismo apartamento. Un día llegué a casa y la foto no estaba. En su lugar, colgaba un retrato formal y anticuado de la familia de Alejandro, con una Isabel sonriente en el centro. Cuando le pregunté, con un nudo en la garganta, Isabel simplemente respondió, sin mirarme: «Así es como se ve una familia de verdad, querida». Lo otro era solo un recuerdo personal. A partir de ese momento, el apartamento, que había sido mi mayor orgullo como arquitecta y como nieta, dejó de sentirse mío. Era un espacio de diseño moderno, con líneas limpias y vistas espectaculares de Miami, un refugio que yo había diseñado para ser un santuario de calma y creatividad. Pero Isabel lo fue llenando con sus propias cosas: cojines con bordados pasados de moda, adornos de porcelana que chocaban con la estética minimalista, y un olor constante a sus perfumes florales que impregnaba hasta mi ropa. Me sentía como una inquilina en mi propia vida, caminando de puntillas para no molestar, para no generar un conflicto que sabía que Alejandro no me ayudaría a ganar. Él siempre encontraba una excusa para su madre, minimizando mi incomodidad con frases como «así es ella» o «solo trata de ayudar». A menudo, por las noches, me quedaba mirando la ciudad desde el balcón, recordando las palabras de mi abuela cuando me entregó los documentos de la herencia. «Mi niña», me dijo con su voz suave pero firme, «quiero que tengas un lugar que sea tuyo, un ancla en cualquier tormenta, un techo que nadie pueda quitarte». ¡Qué ironía tan cruel! Sostenía en mis manos el legado de su amor y protección, y sin embargo, dentro de esas mismas paredes, me sentía más desprotegida y a la deriva que nunca. La tormenta no estaba afuera, en el cielo de Florida, sino dentro de mi hogar. Y yo estaba perdiendo el control del timón, viendo cómo mi barco era tomado por piratas con sonrisas amables y palabras venenosas. La estadía de Isabel, que supuestamente duraría un par de semanas, se extendió indefinidamente con excusas cada vez más vagas. Primero fue un problema con la plomería de su casa, luego una supuesta remodelación que nunca parecía empezar, y finalmente, un silencio conveniente sobre el tema. Cuando intenté hablar con Alejandro, suplicándole que pusiéramos un límite, su respuesta fue una acusación velada. «¿Quieres echar a mi madre a la calle, Sofía? Después de todo lo que ha hecho por mí». Me hizo sentir egoísta, cruel, como si pedir respeto por mi propio espacio fuera un acto de tiranía.
Me estaba acorralando emocionalmente, usando la culpa como un arma para mantenerme callada y sumisa. Y lo peor es que, por un tiempo, funcionó. Una tarde, mientras buscaba unos planos en mi pequeña oficina en casa, el único rincón que Isabel parecía respetar a regañadientes, me topé con la carpeta de cuero que contenía los documentos del apartamento. La abrí y allí estaba. La escritura de la propiedad, clara y concisa, con mi nombre como única propietaria. Recordé la voz del abogado el día de la firma, meses antes de casarme. Este es un bien privativo, señorita, adquirido con fondos personales antes del matrimonio. Legalmente, es suyo y solo suyo. Sostuve el papel en mis manos, sintiendo su peso, la realidad de su poder. Pero en ese momento, lo vi solo como un tecnicismo. Todavía creía, ingenuamente, que el amor y el respeto en un matrimonio valían más que cualquier documento legal. Guardé la carpeta, sin saber que ese papel se convertiría en mi única arma. La tensión siguió creciendo con pequeños actos de humillación diaria. Isabel comenzó a reorganizar mi espacio de trabajo, moviendo mis maquetas y planos, refiriéndose a ellos como tus cachivaches. Una noche, durante la cena, comentó frente a Alejandro que era una lástima que yo trabajara tanto, porque el verdadero proyecto de una mujer es su hogar. Miré a mi esposo, esperando que me defendiera, que validara mi carrera, mi pasión, pero él solo sonrió débilmente y cambió de tema, dejándome sola con la humillación, sintiendo cómo mi identidad profesional era borrada junto con mi identidad como dueña de casa. Cada día era un recordatorio de que, para ellos dos, yo era simplemente un accesorio en la vida que estaban construyendo para sí mismos. La noche que todo se rompió, volví de la oficina más tarde de lo habitual. Había sido un día infernal, con un cliente cambiando los planos a último minuto, y solo anhelaba llegar a casa, darme una ducha caliente y desconectarme del mundo. Sentía una extraña premonición en el pecho, una pesadez que no era solo cansancio. Le había enviado un par de mensajes a Alejandro durante la tarde, y no había respondido, lo cual era inusual. Mientras caminaba por el largo y silencioso pasillo del piso 25, solo pensaba en el silencio de mi apartamento, sin saber que ese silencio estaba a punto de convertirse en el grito más fuerte que jamás había escuchado. Metí la llave en la cerradura, pero no giró. Fue entonces cuando oí sus voces adentro, y mi vida se partió en dos. Escuché el eco de las palabras de Alejandro en el pasillo vacío. Mi mamá no quiere vivir contigo. Vete. El metal frío de la llave que no encajaba se sentía como un pedazo de hielo en mi palma. Por un instante, el tiempo se detuvo. El sonido del aire acondicionado del pasillo, el zumbido distante de un elevador, todo se desvaneció. Solo existía esa puerta, la barrera física que representaba la destrucción de mi vida. Adentro, podía oír el murmullo bajo de la voz de Isabel, seguramente una palabra de consuelo para su hijo por haber hecho lo correcto. La humillación no fue como una ola, fue como una daga de hielo que me atravesó el pecho, lenta y dolorosamente, dejándome sin aire y con el corazón paralizado. Mi primer impulso no fue golpear la puerta ni gritar. Fue una extraña y abrumadora sensación de irrealidad, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Miré mis manos, mi bolso del trabajo, los zapatos que me había puesto esa mañana con la ingenua expectativa de volver a casa. Mi hogar. ¿Era este mi hogar? Un lugar del que podía ser expulsado por un capricho. Me sentí increíblemente estúpida por no haber visto venir esto, por haber ignorado todas las señales, todas las pequeñas usurpaciones de espacio y de alma que había permitido. Me di cuenta de que ellos no me veían como una esposa o un miembro de la familia, sino como un obstáculo, un inconveniente en el nido perfecto que Isabel estaba reconstruyendo para ella y su hijo. En ese silencio, tomé una decisión. No les daría la satisfacción de verme rota. No les suplicaría que me dejaran entrar en mi propia casa. La idea era tan denigrante que me revolvió el estómago. Imaginé sus rostros al otro lado de la puerta, Isabel con una sonrisa de suficiencia, Alejandro con su habitual expresión de mártir,
ambos esperando mi histeria para poder justificar su crueldad. No se los iba a dar. Con un movimiento que se sintió increíblemente lento y pesado, bajé la mano, guardé la llave inútil en el bolsillo de mi abrigo y me di la vuelta. Cada paso que daba alejándome de esa puerta era un grito silencioso. Caminar por ese pasillo, hacia el elevador, fue el acto de dignidad más doloroso y solitario de toda mi vida. El descenso en el elevador fue un viaje a las profundidades de mi propia desolación. Mi reflejo en las puertas de acero pulido me devolvió la imagen de una extraña. Ojos desorbitados, el rostro pálido por el shock. La arquitecta que había pasado años diseñando espacios seguros y hermosos para que otras familias vivieran, acababa de ser desterrada del suyo. La ironía era tan amarga que casi me ahoga. ¿A dónde vas cuando el lugar que construiste para ser tu ancla se convierte en la roca que te hunde? Mi mente, en un acto de autopreservación, se aferró a la única línea de vida que me quedaba. Mi hermana. Mis manos temblaban tanto que me costó marcar su número. Cuando Mariana contestó, su voz tranquila fue lo único que me impidió derrumbarme allí mismo. «Ven a mi casa, Sophie, ahora mismo», dijo, y esas simples palabras fueron un faro en la oscuridad más absoluta. Llegar al apartamento de Mariana en Edgewater fue como encontrar un refugio en medio de un huracán. Abrió la puerta y no necesitó preguntar nada. Me vio la cara y simplemente me envolvió en un abrazo que me sostuvo cuando sentí que mis piernas iban a ceder. No lloré de inmediato. Todavía estaba atrapada en esa capa de hielo que el shock había formado a mi alrededor. Nos sentamos en su sofá y las palabras empezaron a salir, atropelladas, incoherentes. Un torrente de dolor y confusión. Le conté todo. La cerradura cambiada, la voz de Alejandro, la victoria silenciosa de Isabel. Mariana escuchó en silencio, su rostro pasando de la preocupación a una furia fría y contenida. Ella no puso excusas por él. No minimizó mi dolor. Vio la traición con la misma claridad con la que yo la sentía. Esa noche, mientras intentaba dormir en el cuarto de huéspedes de Mariana, el hielo del shock finalmente comenzó a derretirse, dando paso a una rabia incandescente. No era solo la expulsión, era el asesinato lento y metódico de mi identidad dentro de esas paredes. De repente, recordé con una claridad dolorosa la imagen de la foto de mi abuela y yo, arrancada de la pared principal. En su momento, lo sentí como una falta de respeto, una agresión pasiva. Ahora lo entendía en toda su dimensión. Fue el primer acto de borrado. Isabel no solo había quitado un cuadro, había comenzado a eliminar cualquier rastro de mi existencia, de mi historia, de mi derecho a estar allí. Y Alejandro, mi esposo, el hombre que había jurado protegerme, se quedó de brazos cruzados y la dejó hacerlo. La noche fue una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, la escena se repetía. La puerta cerrada, la voz de él, el rostro imaginado de ella. Repasé mentalmente cada una de las veces que había cedido por mantener la paz. Cada vez que me tragué mi frustración para no parecer la esposa celosa y difícil, me di cuenta de que la paz que tanto me esforcé por mantener era una farsa. No era paz, era mi rendición incondicional. Y mientras ellos dormían cómodamente en las sábanas que yo había elegido, en las camas que yo había comprado, en el apartamento pagado con el sudor y el amor de mi abuela, yo estaba desterrada. El componente financiero de la injusticia me golpeó con la fuerza de un tren. Estaban viviendo de mi patrimonio mientras me trataban como a una usurpadora. A la mañana siguiente, el dolor seguía ahí, profundo y punzante, pero algo había cambiado. La rabia de la noche había quemado la confusión, dejando tras de sí una claridad fría y afilada como un bisturí. Con una taza de café entre las manos temblorosas, sentada en la mesa de la cocina de Mariana, ella me hizo la pregunta que lo cambiaría todo. «Sophie, ¿legalmente? ¿De quién es el apartamento?» Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, recordé. La carpeta de cuero, la escritura de la propiedad, la voz del abogado resonando desde el pasado. «Este es un bien privativo, señorita.
adquirido con fondos personales antes del matrimonio. Legalmente, es suyo y solo suyo. Una chispa de poder, pequeña pero intensa, se encendió en mi interior. Es mío, le respondí, y al decirlo en voz alta, la frase cobró un peso y una solidez que me anclaron. Lo compré con la herencia de la abuela. Antes de casarnos, la escritura está solo a mi nombre. La expresión de Mariana cambió por completo. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Entonces, hermana, ellos son los ocupantes ilegales. Tú no eres la que está en la calle. Sus palabras fueron como una descarga eléctrica que me devolvió a la vida. Tenía razón. Toda la narrativa que habían construido, en la que yo era la villana que no aceptaba a su suegra, se derrumbó. Yo había aceptado una dinámica de poder que era una mentira. Ellos tenían las llaves de la cerradura, pero yo tenía la llave de todo el edificio. Con esta nueva perspectiva, la injusticia se sentía aún más monstruosa. No solo me habían maltratado emocionalmente, sino que estaban intentando robarme el activo más importante de mi vida, el único legado tangible del amor incondicional de mi abuela. Su plan se basaba en mi debilidad, en mi miedo al conflicto, en mi amor por un hombre que claramente no me merecía. Contaban con que yo me doblegaría y aceptaría sus términos. Subestimaron a la nieta de mi abuela. Pensaron que la mujer que decoraba con cojines bonitos no tenía una columna de acero. Se equivocaron de forma garrafal. Mi plan comenzó a gestarse en ese preciso instante, en esa cocina soleada, con el aroma del café y la justicia pendiente en el aire. Mi respuesta no sería emocional ni desesperada. No habría gritos ni lágrimas frente a esa puerta. Mi contraataque sería silencioso, metódico y legal. Sería tan definitivo como la traición que ellos habían cometido. Ya no lucharía por un lugar en el mundo que ellos habían creado para sí mismos dentro de mis paredes. Simplemente, reclamaría mis paredes y todo lo que contenían. La primera llamada que hice ese día no fue a Alejandro para suplicar o discutir. Fue a un abogado especializado en bienes raíces. El juego había cambiado de reglas, y ellos ni siquiera sabían que estaban a punto de perder. La llamada al abogado, el señor Ramos, fue el primer ladrillo que puse en la reconstrucción de mi vida. Su voz era tranquila, profesional, y, lo más importante, no estaba teñida de lástima. Escuchó mi historia sin interrupción, solo haciendo preguntas puntuales sobre fechas y documentos. Cada respuesta que yo le daba parecía solidificar mi posición. Señorita Sofía, dijo al final, con una calma que me contagió. Legalmente, su posición es increíblemente fuerte. El apartamento es un bien privativo. Lo que su esposo y su suegra han hecho se llama, en términos legales, una exclusión ilegal de su propio domicilio. La palabra ilegal resonó en mi cabeza. Por primera vez en meses, sentí que la balanza de la justicia, que se había inclinado tan pesadamente en mi contra, comenzaba a nivelarse. Dejé de ser una víctima y me convertí en una estratega. Al día siguiente, me senté frente al señor Ramos en su oficina con vistas a la bahía. El espacio era sobrio y elegante, un mundo aparte del caos emocional en el que yo vivía. Me explicó mis opciones con una claridad meridiana. Podía iniciar un proceso de desalojo, solicitar una orden de restricción o, la opción que él consideraba más limpia y definitiva, proceder directamente a la venta del inmueble, dándoles un aviso legal para desocupar. La confrontación directa solo les dará más munición para victimizarse. Sofía. Un enfoque legal, frío e impersonal, los desarmará por completo, me aconsejó. Asentí, sintiendo que ese era el camino. Pero entonces llegó el obstáculo. ¿Tiene usted la escritura original a mano? Mi corazón se hundió. La carpeta de cuero con la escritura, mi única arma, estaba dentro del apartamento, en el pequeño estudio que ellos habían usurpado. Volví al apartamento de Mariana sintiéndome frustrada. Estaba tan cerca de tener el control, pero la pieza clave del rompecabezas estaba en territorio enemigo. Mariana, siempre pragmática, me quitó la taza de las manos. A ver, Sophie, piensa.
Alejandro te ha estado escribiendo, ¿no? No puedes entrar por la fuerza, pero puedes entrar con su permiso. Tenía razón. Había ignorado una docena de mensajes de Alejandro. Eran una mezcla patética de culpas. Me obligaste a hacer esto. Y falsas ofertas de paz. Tenemos que hablar. Esto es un error. No había ni una pizca de arrepentimiento genuino. Decidí usar su propia debilidad en su contra. Le respondería, aceptando hablar, pero con la condición de poder pasar a recoger algunas cosas personales y documentos importantes. La trampa estaba puesta. Mi pulso se aceleró mientras escribía el mensaje. Traté de sonar calmada, herida pero razonable. Alejandro, tienes razón. Necesitamos hablar. Pero no por teléfono. Necesito recoger algunas cosas urgentes de mi oficina para el trabajo. ¿Puedo pasar mañana por la tarde? La respuesta fue casi inmediata. Y me revolvió el estómago. Claro, ven. Pero mi mamá estará aquí. No quiero que se sienta incómoda o atacada. La audacia de su condición era insultante. Él y su madre me habían echado a la calle, y ahora él me ponía condiciones para entrar a mi propia casa, preocupado por la comodidad de la mujer que había orquestado mi expulsión. Acepté sin discutir. El objetivo era más importante que mi orgullo herido. Necesitaba esa carpeta. La mañana siguiente fue una preparación para la batalla. No era un regreso a casa, era una incursión. Me vestí con un traje que solía usar para reuniones importantes, una especie de armadura profesional. Quería que me vieran como la arquitecta, la dueña de la propiedad, no como la esposa desconsolada que habían desechado. Mariana me ofreció acompañarme, ser mi testigo silencioso, pero yo sabía que debía enfrentar esto sola. Era mi lucha, mi dignidad. Justo antes de salir, abrí la galería de mi teléfono y me detuve en una foto. Mi abuela y yo, el día que firmé la compra del apartamento. Su sonrisa era de un orgullo infinito. La miré fijamente, absorbiendo su fuerza, su amor. Esto es por ti, abuela, susurré. Nadie va a quitarnos lo que construimos. El viaje en auto hasta Brickell fue surrealista. Cada calle, cada esquina, era un recordatorio de la vida que me habían robado. El portero del edificio, un hombre amable que siempre me saludaba con una sonrisa, me miró con una expresión de compasión que casi me hizo pedazos. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. El viaje en el ascensor hasta el piso 25 fue el más largo de mi vida. El silencio metálico era ensordecedor. Cada número que se iluminaba en el panel aumentaba la presión en mi pecho. Esta vez no sentía la anticipación de llegar a mi refugio. Sentía el pavor de entrar en una jaula donde los leones me estaban esperando, listos para devorar lo que quedaba de mí. Pero recordé la foto de mi abuela, y enderecé la espalda. Cuando la puerta se abrió, la imagen fue exactamente como la había temido. Alejandro estaba allí, con una expresión que era una mezcla de culpa y terquedad. Detrás de su hombro, como una reina en su trono, estaba Isabel, con los brazos cruzados y una mirada de fría evaluación. El aire en el umbral era denso, cargado de palabras no dichas y de una hostilidad palpable. «Pasa», dijo Alejandro. Su voz apenas un murmullo. Entré, y el olor del perfume de Isabel me golpeó como una pared. El apartamento, mi santuario de líneas limpias y luz, se sentía pesado, abarrotado con su presencia. No me ofrecieron sentarme, no hubo ningún intento de cortesía. Me trataron como a una extraña, una repartidora que había venido a recoger un paquete. Ignoré sus miradas y sus intentos de iniciar una conversación que sabía que sería un campo de minas de justificaciones y culpas. «Solo necesito unas cosas de la oficina», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Caminé directamente hacia el pequeño estudio al final del pasillo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Al entrar, vi que mis cosas estaban revueltas. Habían metido mis maquetas y algunos de mis libros en cajas de cartón, como si ya hubieran decidido qué partes de mi vida eran prescindibles. El retrato de la familia de Alejandro seguía colgado en la pared principal de la sala, un recordatorio constante de que yo había sido borrada, reemplazada. La humillación era un sabor amargo en la boca.
Empecé a buscar la carpeta de cuero con una urgencia que trataba de disimular. No estaba donde la había dejado. El pánico comenzó a subir por mi garganta, frío y asfixiante. ¿Y si la habían tirado? ¿Y si, en su afán por borrarme, habían destruido mi única prueba? Isabel apareció en el umbral, observándome con una sonrisa apenas perceptible. Si buscas tus cachivaches, los pusimos en esas cajas para hacer espacio. Esta casa necesitaba un toque más familiar, ¿no crees? Su comentario fue una puñalada deliberada, diseñada para hacerme sentir pequeña e insignificante. Respiré hondo, ignorándola, y abrí el último cajón de mi escritorio, uno que usaba para planos antiguos. Mi mano rozó el cuero familiar. Allí estaba, escondida bajo un rollo de planos de un proyecto de hacía años. La saqué, y el alivio fue tan intenso que sentí que las rodillas me flaqueaban por un segundo. La abracé contra mi pecho como si fuera un salvavidas en medio del océano. Era más que un simple documento. Era mi poder, mi libertad, el legado de mi abuela. Me puse de pie y me giré para enfrentarlos. Ambos me miraban, Alejandro con confusión, Isabel con una impaciencia arrogante, esperando que me fuera con mis cosas. No dije una palabra. No les di la satisfacción de una lágrima, de un reproche. Simplemente caminé hacia la puerta, con la carpeta de cuero apretada en mi mano. Y salí, cerrando la puerta detrás de mí. Los dejé en su ignorancia, sin saber que acababan de entregarme el arma que sellaría su destino. Al salir del edificio y sentir el aire húmedo y cálido de Miami en mi rostro, la realidad de lo que acababa de hacer me golpeó con toda su fuerza. La carpeta de cuero se sentía pesada en mis manos, no por su peso físico, sino por el peso de la decisión que contenía. Cada paso que daba sobre la acera de Brickell Avenue era un paso alejándome de la Sofía que suplicaba por migajas de respeto en su propia casa. Ya no era la esposa herida, era una propietaria a punto de ejecutar una cláusula de rescisión. Miré hacia arriba, al piso 25, a las ventanas que habían sido mi vista del mundo, y no sentí nostalgia. Sentí una fría determinación. La ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a la guerra silenciosa que se libraba en mi interior. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo también estaba avanzando, no huyendo. Al día siguiente, me senté nuevamente en la oficina del señor Ramos. Esta vez, no llegué con las manos vacías ni con la voz temblorosa. Puse la carpeta de cuero sobre la mesa de caoba pulida con un gesto firme y deliberado. Él la abrió, examinó la escritura con una mirada experta y asintió lentamente, con una sonrisa casi imperceptible de satisfacción profesional. «Excelente, Sofía. Con esto no hay lugar a dudas», dijo. «El siguiente paso es redactar la notificación formal de desalojo y, simultáneamente, contactar a un agente de bienes raíces para que inicie el proceso de venta. La ley de Florida nos da un camino muy claro». Mientras él hablaba de plazos legales y comisiones, las palabras se convirtieron en un escudo para mí. Cada término técnico, cada procedimiento burocrático, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi pasado y mi futuro. El señor Ramos me recomendó a un agente de bienes raíces llamado David, un hombre enérgico y directo, cuya especialidad eran las propiedades de lujo en esa zona. Nos reunimos en una cafetería. David no me trató con condescendencia ni lástima, me trató como a una clienta seria. Desplegó sobre la mesa un análisis de mercado, mostrándome los precios de apartamentos similares en mi edificio. La cifra que mencionó me dejó sin aliento por un momento. Era una fortuna, el resultado tangible del amor y la previsión de mi abuela. Ver ese número impreso en un papel solidificó mi resolución. No estaba luchando solo por paredes y ventanas. Estaba defendiendo un legado. David habló de staging, de fotografías profesionales y de open houses. Imaginé a Isabel y a Alejandro teniendo que lidiar con extraños, recorriendo su nido, juzgando sus cosas. La idea no me produjo placer, sino una extraña sensación de justicia poética. Esa noche, sin embargo, la armadura comenzó a agrietarse. Sola en el silencio del apartamento de Mariana, la duda se deslizó como una serpiente.
Mi teléfono vibró con un recuerdo de la nube, una foto de hacía 2 años, Alejandro y yo en la playa de Key Biscayne, riendo, abrazados, con el sol poniéndose a nuestras espaldas. Éramos felices, o al menos yo creía que lo éramos. ¿Realmente iba a destruir todo por lo que habíamos trabajado juntos? ¿Era esta la única salida? El dolor de la traición se mezcló con la tristeza por el amor perdido. Me sentí a la deriva. Instintivamente, busqué en mi galería la otra foto. La de mi abuela. La encontré y la miré fijamente. Su sonrisa, su mirada llena de orgullo. Recordé sus palabras. Un ancla en cualquier tormenta. Alejandro no había sido un ancla. Había sido la tormenta. La duda se disipó, reemplazada por la certeza de que estaba haciendo lo correcto, no solo por mí, sino por ella. Como si pudiera sentir mi vacilación a kilómetros de distancia. Alejandro intensificó su ataque. Los mensajes pasaron de la falsa preocupación a la exigencia. A Sofía, esto es ridículo. Deja de actuar como una niña. Vuelve a casa para que podamos resolver esto. Luego vino la manipulación. Mi mamá está muy preocupada por ti. No entiende por qué la odias tanto. Cada palabra que leía era una confirmación de que no entendía nada. O peor aún, que entendía perfectamente y solo intentaba desgastarme hasta que cediera. No respondí a ninguno de sus mensajes. Mi silencio parecía enfurecerlo más. Su arrogancia era asombrosa. Creía que después de echarme, todavía tenía el derecho de exigirme que volviera bajo sus términos. No se daba cuenta de que ya no estaba jugando en su tablero. Yo había creado uno nuevo, con mis propias reglas. La estocada final, la que borró cualquier vestigio de compasión que pudiera quedarme, llegó a través de las redes sociales. Una de las amigas de Isabel publicó una serie de fotos de una pequeña reunión de té. La ubicación estaba etiquetada, mi apartamento. En las imágenes, Isabel posaba sonriente en mi sala, sirviendo té en las tazas que yo había elegido, con mis cojines de diseño detrás de ella. El pie de foto decía: «Qué tarde tan agradable en el hermoso nuevo hogar de Isa. Felicidades por esta nueva etapa». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. No solo me habían borrado físicamente, sino que ahora estaban reescribiendo la historia en público, presentándose como los legítimos dueños de mi vida. La humillación fue tan profunda, tan pública, que sentí náuseas. Se habían apropiado no solo de mi espacio, sino de mi narrativa. Con el teléfono todavía en la mano, temblando de ira, hice 2 llamadas. La primera fue al señor Ramos. «Procedamos con todo, lo antes posible», le dije, mi voz sonando extrañamente calmada. «Quiero la notificación entregada en persona». La segunda fue a David, el agente. «Quiero que programes la primera visita de un posible comprador para este viernes. Y quiero estar presente». Hubo una pausa en la línea. «Sofía, eso no es lo habitual», dijo él con cautela. «Puede ser incómodo». «Lo sé», respondí. «Y eso es exactamente lo que quiero». Colgué y sentí un poder que nunca antes había experimentado. Ya no se trataba solo de recuperar mi propiedad. Se trataba de reclamar mi verdad, mi historia, frente a los que habían intentado robármela. El plan ya no era silencioso. Estaba a punto de volverse muy, muy ruidoso. La noche antes del día D fue larga y extrañamente pacífica. Mariana y yo pedimos comida tailandesa y vimos una película, sin hablar mucho del tema. Su presencia era suficiente. Era un ancla real en mi tormenta. Mientras ella dormía, me quedé despierta por horas, mirando las luces de la ciudad desde su balcón. No pensaba en la confrontación, sino en lo que vendría después. Por primera vez, me permití imaginar un futuro sin Alejandro, sin Isabel, sin tener que justificar mi existencia. Un futuro en un lugar más pequeño, quizás, pero enteramente mío. Un lugar donde la foto de mi abuela colgaría en la pared principal, sin que nadie se atreviera a tocarla. No era un sentimiento de venganza lo que me llenaba, sino una profunda sensación de liberación inminente. Estaba a punto de cerrar el capítulo más doloroso de mi vida, y me sentía lista. Esa mañana, me vestí con el mismo cuidado con el que prepararía los planos para un proyecto importante.
Elegí un traje pantalón de color azul marino, profesional y severo. Zapatos de tacón bajo y sólido, para sentirme anclada al suelo. Recogí mi cabello en una cola de caballo tirante. Cuando me miré en el espejo, vi a la arquitecta, no a la víctima. En mi bolso, junto a mi teléfono y mis llaves, coloqué los documentos que el señor Ramos me había preparado. Una copia de la notificación de desalojo con un plazo de 30 días, y el contrato de exclusividad con la agencia inmobiliaria de David. Cada papel era un arma, cada firma una declaración de independencia. Mariana me dio un abrazo fuerte en la puerta. «Recuerda quién eres, Sophie», me susurró. Y yo lo recordaba. Era la nieta de mi abuela, y estaba a punto de reclamar mi herencia. El viaje a Brickell fue completamente diferente a los anteriores. Esta vez no iba sola. A mi derecha iba el señor Ramos, con su maletín de cuero y su aire de imperturbable calma. Conduciendo iba David, hablando por el manos libres con un posible comprador, describiendo las espectaculares vistas a la bahía de mi apartamento. No me sentía como una intrusa volviendo a hurtadillas, ni como una esposa suplicante. Me sentía como la directora de una operación cuidadosamente planificada. Al entrar en el estacionamiento del edificio, mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no era miedo, era adrenalina. Era la anticipación del momento en que la balanza, después de tanto tiempo inclinada en mi contra, finalmente se nivelaría con un golpe sordo y definitivo. Subimos al ascensor en silencio. Las puertas se abrieron en el piso 25. Estábamos a punto de tocar a la puerta. El juego había terminado. David, el agente inmobiliario, fue quien tocó el timbre. Su golpe fue firme, profesional, desprovisto de toda la carga emocional que yo sentía. A mi lado, el señor Ramos ajustó su corbata, su rostro una máscara de neutralidad legal. Yo me concentré en mi respiración, inhalando el aire acondicionado y estéril del pasillo, el mismo aire que había respirado la noche en que me echaron. Recordé la foto de mi abuela en mi teléfono, su sonrisa orgullosa, y sentí cómo su fuerza se anclaba en mí. Cuando escuché los pasos al otro lado de la puerta, mi corazón no se aceleró por miedo, sino por la certeza de que estaba a punto de cerrar el círculo. El mecanismo de la cerradura, la misma que me habían puesto en mi contra, giró lentamente. La puerta estaba a punto de abrirse a un nuevo capítulo de mi vida, uno escrito enteramente por mí. La puerta se abrió y allí estaba Alejandro. Su rostro pasó de la curiosidad a una profunda confusión en cuestión de segundos. Me vio a mí, luego a los dos hombres elegantemente vestidos que me flanqueaban. No era la imagen de la esposa derrotada que seguramente esperaba. Detrás de él, como una sombra inevitable, apareció Isabel. Su expresión inicial fue de fastidio, como si hubiéramos interrumpido algo importante. Pero al vernos, su boca se torció en una mueca de desdén. El contraste era casi teatral. Ellos dos, en ropa de casa, sorprendidos y descolocados en el umbral de un apartamento que ya no controlaban, y nosotros, un frente unido, calmado y profesional, listos para ejecutar un plan. El silencio que se instaló en ese umbral no era incómodo, era poderoso. Era el silencio que precede al final de una era, y ellos aún no lo sabían. Fui yo quien rompió el silencio. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, sin un solo temblor. «Hola, Alejandro, Isabel», dije, mirándolos directamente a los ojos. «No voy a quitarles mucho tiempo. Les presento al señor Ramos, mi abogado, y él es David Chen, de la Agencia de Bienes Raíces». Pronuncié cada palabra con una claridad deliberada, observando cómo las piezas del rompecabezas encajaban en sus mentes. La palabra «abogado» hizo que Alejandro palideciera visiblemente. La frase «Agencia de Bienes Raíces» borró la sonrisa de suficiencia del rostro de Isabel, reemplazándola con una máscara de incredulidad. No entendían el panorama completo, pero el miedo, un miedo genuino y primitivo, comenzaba a asomar en sus ojos. Habían esperado lágrimas y súplicas, y en su lugar, se encontraron con un equipo legal y comercial. Alejandro intentó recuperar el control, aferrándose a la dinámica de poder que siempre le había funcionado.
Dio un paso adelante, bloqueando parcialmente la entrada, como si pudiera contener la marea con su cuerpo. Sofía, ¿qué significa esto? Entra, vamos a hablar. No tienes por qué traer a esta gente a nuestra casa. Su voz tenía un tono de falsa paciencia, el mismo que usaba para sermonearme, pero yo ya no era su alumna. Me mantuve firme en el pasillo, sin moverme un centímetro. No, Alejandro, no hay nada que hablar. Y para que quede claro, esta no es nuestra casa. Hemos venido a entregarles una notificación oficial. Mi negativa a cruzar el umbral fue un acto simbólico. Ya no necesitaba entrar en su mundo para ganar. La batalla se libraría y ganaría desde afuera, en mis propios términos. Fue entonces cuando el señor Ramos, con una eficiencia impecable, dio un paso al frente. Abrió su maletín de cuero y extrajo una carpeta delgada. Se la extendió a Alejandro, que la miró como si fuera una serpiente. Señor, dijo el abogado con una voz neutra que no admitía discusión. Esto es una notificación legal para desocupar esta propiedad. Tienen un plazo de 30 días a partir de hoy para retirar todas sus pertenencias, según lo estipulado por la ley del estado de Florida. Alejandro tomó los papeles con una mano temblorosa. Sus ojos se movieron rápidamente sobre el texto, su rostro contorsionándose en una mueca de pánico y negación. El papel, ese simple trozo de papel, tenía más poder que todos los gritos y manipulaciones que él había usado en mi contra. Era la materialización de la verdad. La reacción de Isabel fue exactamente la que esperaba. Una explosión de ira y victimismo. Su compostura se hizo añicos, revelando la furia posesiva que había estado hirviendo bajo la superficie durante meses. «¡Desocupar! ¿Pero qué descaro es este?», gritó, su voz aguda resonando en el pasillo. «Esta es la casa de mi hijo. Tú no tienes derecho a echarnos de nuestra casa». Intentó arrebatarle los papeles a Alejandro, como si destruyéndolos pudiera anular la realidad. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Su histeria no me intimidaba. Al contrario, me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Estaba viendo, por fin, a la verdadera Isabel, despojada de sus sonrisas falsas y sus comentarios pasivo-agresivos. Era solo una mujer asustada, perdiendo el control que tanto había luchado por obtener. Sin alzar la voz, sin dejar que su caos me contagiara, me dirigí a Alejandro, ignorando por completo a Isabel. Mi tono era frío, factual, el de una arquitecta explicando un plano. Te equivocas, Isabel. Esta casa nunca fue tuya. Y tú, Alejandro, dije, fijando mi mirada en él. Parece que has olvidado convenientemente un detalle fundamental. Este apartamento lo compré yo, con el dinero de la herencia de mi abuela, meses antes de que nos casáramos. La escritura de la propiedad está, y siempre ha estado, exclusivamente a mi nombre. Legalmente, eres un ocupante en mi propiedad, no el dueño. La verdad cayó sobre ellos con el peso de una losa de concreto. Vi el reconocimiento en los ojos de Alejandro, el recuerdo vago de un hecho que había elegido ignorar porque no le convenía. El castillo de naipes que habían construido se derrumbó en ese instante. Para rematar el golpe, David, el agente inmobiliario, intervino con un oportunismo perfectamente calculado. Su tono era enérgico y completamente ajeno al drama familiar. Asomó la cabeza por encima del hombro de Alejandro, evaluando profesionalmente el vestíbulo. «Y si me disculpan», dijo con una sonrisa comercial, «tenemos a los primeros compradores potenciales llegando en menos de una hora. Me han dicho que la vista a la bahía desde esta unidad es espectacular. Es orientación sureste, ¿correcto? Eso maximiza la luz natural por la tarde». La mención de compradores y la inminencia de su llegada transformó la situación de un problema legal abstracto a una humillación pública y tangible. La idea de que extraños estuvieran a punto de recorrer su hogar, juzgando el espacio que estaban a punto de perder, fue la estocada final. El rostro de Alejandro se descompuso. La ira, la negación y el pánico luchaban por el control. Miró los papeles en su mano, luego a mí, y finalmente entendió la totalidad de su derrota. Había perdido el apartamento, el control y, sobre todo, había perdido cualquier derecho a mi compasión. Su voz,
Cuando finalmente habló, era un susurro quebrado, lleno de una autocompasión que me revolvió el estómago. Sophie, no puedes hacernos esto. ¿A dónde vamos a ir? No había ni una pizca de arrepentimiento en su pregunta, solo el miedo egoísta de un hombre que se da cuenta de que sus acciones tienen consecuencias. No estaba triste por haberme herido. Estaba aterrorizado por su propio futuro incierto. Su pregunta era la prueba definitiva de que nunca había entendido nada. Lo miré a los ojos una última vez, y en lugar de la furia que había sentido, solo encontré un vacío desolador. El amor que una vez sentí por él se había evaporado por completo, dejando atrás solo el eco de una promesa rota. Pensé en la foto de mi abuela, en su legado de fortaleza, y supe exactamente qué decir. Esa es una pregunta que debiste hacerte la noche que me gritaste a través de la puerta que me fuera, Alejandro. Te preocupaste tanto por la comodidad de tu madre, que te olvidaste por completo de la tuya como esposo, y de la mía como tu esposa. ¿A dónde vayan ahora? Honestamente, ya no es mi problema. Mis palabras no fueron un grito de venganza, sino una declaración de hechos, tan fría y sólida como la escritura de propiedad que tenía en mi poder. Sin esperar respuesta, me di media vuelta. El señor Ramos y David me siguieron, sus pasos resonando en el pasillo silencioso. No miré hacia atrás. No necesitaba ver sus rostros derrotados para saborear mi victoria. Mi victoria no estaba en su humillación, sino en mi propia liberación. Mientras caminaba hacia el ascensor, sentí que un peso invisible, que había estado cargando durante meses, se desprendía de mis hombros. Escuché el débil sonido de la puerta del apartamento cerrándose detrás de nosotros. Ese sonido, que una vez significó mi exclusión y mi dolor, ahora era la música de mi libertad. El juego había terminado. Y yo, en silencio y con dignidad, había ganado. Los 30 días que siguieron fueron un borrón de procedimientos legales y silencio estratégico. El señor Ramos se encargó de toda la comunicación, creando un cortafuegos impenetrable entre ellos y yo. Alejandro intentó de todo. Mensajes de texto que pasaban de la súplica al enojo, correos electrónicos largos y autocompasivos, e incluso llamadas a Mariana, intentando usarla como intermediaria. Pero yo me mantuve firme en mi decisión de no tener ningún contacto. Cada mensaje ignorado, cada llamada no respondida, era un ladrillo más en el muro de mi nueva independencia. Presenté la demanda de divorcio por diferencias irreconciliables. No pedí nada de él, solo disolver el vínculo legal que nos unía. Quería un corte limpio, sin dejar cabos sueltos que pudieran arrastrarme de vuelta al pasado. Estaba desmantelando mi vida anterior con la misma precisión con la que diseñaría la demolición de un edificio condenado. David, el agente inmobiliario, fue increíblemente eficiente. El apartamento, con su ubicación privilegiada y sus vistas, atrajo un interés inmediato. Organizó varias visitas privadas y un open house un fin de semana. No asistí, pero me envió un mensaje después. Fue un éxito total. Por cierto, la señora que estaba allí parecía muy incómoda con tanta gente mirando sus cosas. Tuvimos varias ofertas por encima del precio de venta. Leí ese mensaje con una extraña mezcla de alivio y justicia poética. Imaginé a Isabel, obligada a sonreír y ser cordial mientras extraños abrían los armarios y juzgaban la decoración que con tanto esmero había impuesto. La humillación que me había infligido en privado, ahora se le devolvía de forma pública y comercial. Era el universo devolviéndole su propia medicina, no por mi mano, sino por las consecuencias inevitables de sus actos. El día de la mudanza llegó y se fue sin que yo me acercara al edificio. Mariana, mi roca, se ofreció a hacer una última inspección en mi nombre una vez que ellos se hubieran ido, para asegurarse de que el apartamento estuviera vacío y en condiciones para la entrega al nuevo propietario. Me llamó desde allí. «Ya no hay nada, Sophie. Está vacío», dijo, su voz haciendo eco en las habitaciones desnudas. Es increíble lo diferente que se siente. Más grande, más luminoso, como si pudiera respirar de nuevo. Me contó que lo único que habían dejado atrás, olvidado en un rincón de la cocina,
Era el anticuado retrato familiar de Alejandro que Isabel había colgado con tanto orgullo en mi pared. Un símbolo perfecto de su derrota. Una imagen de una familia de verdad, que se había desmoronado por su propia toxicidad. Le dije que lo tirara a la basura. La venta se cerró 2 semanas después. El dinero, una suma que me garantizaba una seguridad financiera total, se depositó en mi cuenta. Fue un momento surrealista. Ver esa cifra en la pantalla de mi teléfono no me produjo una explosión de alegría, sino una profunda y tranquila sensación de paz. Era la validación final del amor de mi abuela. Su herencia no solo me había dado un techo, me había dado una salida, una segunda oportunidad. Con esos fondos, no solo estaba comprando mi libertad, sino también la capacidad de construir un futuro en mis propios términos, sin depender de nadie. Era el ancla que ella siempre quiso que tuviera, y finalmente, yo había aprendido a usarla para mantenerme a flote en la peor de las tormentas. Unas semanas más tarde, recibí un último correo electrónico de Alejandro. El divorcio estaba a punto de finalizar. Su tono ya no era furioso ni suplicante, sino resignado, casi patético. Escribió que él y su madre se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado en Kendall, muy lejos del glamour de Brickell. Se quejaba de lo difícil que era todo, de cómo su madre no dejaba de llorar. No había una disculpa, solo un lamento por su propia desgracia. Por un instante, sentí una punzada de algo parecido a la lástima, pero se desvaneció rápidamente. Le respondí con una sola frase: «Te deseo lo mejor, Alejandro. Adiós». Y luego, lo bloqueé de todas partes. Era el punto final. No por odio, sino por una necesidad vital de autopreservación. Nuestro capítulo estaba cerrado para siempre. Hoy vivo en un apartamento más pequeño en Coconut Grove, un barrio con árboles frondosos y un ambiente más bohemio. No tiene las vistas panorámicas de Brickell, pero tiene algo mucho más valioso: paz. Mi estudio de arquitectura ocupa una de las habitaciones, y la luz del sol entra por la ventana, iluminando mis planos y maquetas. Mi trabajo ha florecido. Sin el estrés constante y la energía que gastaba en una batalla perdida, mi creatividad ha vuelto con una fuerza que no recordaba. Me he reencontrado con viejos amigos. Salgo a correr por la bahía y disfruto del simple placer de llegar a casa y encontrarla exactamente como la dejé. Un santuario que refleja quién soy, no quién otros querían que fuera. Hace unos días, mientras desempacaba la última caja, encontré la foto de mi abuela y yo. La saqué del marco viejo y la puse en uno nuevo, de líneas limpias y madera clara. Sin dudarlo un segundo, la colgué en el centro de la pared principal de mi nueva sala. Cada vez que paso por delante, la veo sonriéndome, sus ojos llenos de ese orgullo incondicional. Ya no es un recuerdo doloroso de algo que perdí, sino un recordatorio diario de lo que gané. Mi fuerza, mi independencia y mi dignidad. Es el verdadero corazón de mi hogar. Un ancla inamovible que me recuerda de dónde vengo y el valor de tener un lugar que es, sin lugar a dudas, solo mío. Mi relación con Mariana es más fuerte que nunca. Ella fue mi testigo silencioso, mi estratega y mi refugio. A menudo cenamos juntas en mi nuevo balcón, hablando de trabajo, de sueños, de futuro. Con Isabel y Alejandro no he vuelto a tener ningún tipo de contacto. Sé, por un conocido en común, que su relación se ha vuelto tensa, encerrados en un espacio pequeño con sus propias decepciones. Pero sus vidas ya no forman parte de la mía. He aprendido que a veces, el acto de amor propio más grande no es perdonar, sino soltar y seguir adelante, protegiendo tu paz por encima de todo. Ya no miro hacia el pasado con ira, sino con la distancia de una lección aprendida. La traición me rompió, pero también me reconstruyó en una versión de mí misma que no sabía que existía, más fuerte, más sabia y, sobre todo, inquebrantablemente fiel a mi propio valor. A veces, por la noche, me siento en mi balcón, miro las estrellas y respiro hondo, sintiendo el aire fresco y la libertad en mis pulmones. He descubierto que un hogar no se mide en metros cuadrados ni en vistas espectaculares. Un verdadero hogar es el lugar donde tu alma puede,
por fin, estar en paz. Y yo, finalmente, había encontrado el mío. Esa noche, cuando me quedé parada frente a la puerta cerrada, creí que lo había perdido todo. Pensé que esa llave inútil en mi mano era el símbolo de mi fracaso. Hoy entiendo que estaba equivocada. Esa puerta no se cerró para dejarme fuera. Se cerró para empujarme hacia adentro, hacia mí misma. A veces, el universo tiene que sacarnos a la fuerza de los lugares donde ya no pertenecemos, de los hogares que se han convertido en jaulas. La mayor traición que sufrí no fue que me cambiaran la cerradura, sino que yo misma les hubiera entregado la llave de mi autoestima mucho antes. La lección más grande que aprendí no fue sobre leyes o propiedades, sino sobre el valor innegociable de mi propio espacio interior, un lugar que nadie tiene derecho a invadir. Porque esta historia no se trata de un apartamento en Brickell, se trata del espacio que ocupamos en nuestras propias vidas. Todos tenemos un hogar interior, un santuario de dignidad, sueños y paz, y a menudo, por amor, por miedo al conflicto o por costumbre, permitimos que otros entren y empiecen a redecorar a su gusto. Mueven nuestros límites, quitan las fotos de lo que amamos y llenan el aire con un perfume que no es el nuestro, hasta que un día nos despertamos sintiéndonos como extraños en nuestra propia alma. La injusticia más silenciosa y cruel es esa, la que permitimos que ocurra dentro de nosotros mismos, mucho antes de que se manifieste en una puerta cerrada en nuestra cara. Piensa en tu vida. ¿Quién tiene las llaves de tu paz? ¿A quién le has permitido dictar cómo debe verse tu hogar? Todos hemos tenido un Alejandro que justifica lo injustificable por debilidad, o una Isabel que sonríe mientras socava los cimientos de nuestra confianza. No tienen que echarnos físicamente de casa para dejarnos sin hogar. Lo hacen con cada crítica velada, con cada sentimiento minimizado, con cada vez que nos hacen sentir que nuestro valor es condicional. Y el momento más peligroso no es cuando gritan, sino cuando su voz se convierte en el susurro dentro de nuestra propia cabeza, haciéndonos dudar de nuestro derecho a estar ahí. Por eso, si hay algo que quiero que te lleves de mi historia, es esto. Tu verdadero hogar está donde reside tu respeto por ti misma. No es una frase bonita, es una verdad fundamental. Un techo sobre tu cabeza no significa nada si tienes que encogerte para caber debajo de él. La verdadera seguridad no viene de una escritura de propiedad, sino de saber, sin lugar a dudas, cuáles son tus límites no negociables. Cuando alguien cruza esa línea, ya te ha dejado sin hogar, sin importar si todavía duermes en la misma cama. Y recuperar tu hogar no se trata de luchar por las paredes, sino de reconstruir los cimientos de tu propio valor. La noche que me echaron, me sentí la persona más sola del mundo. Pero el silencio de ese pasillo se convirtió en el espacio que necesitaba para escuchar mi propia voz por primera vez en mucho tiempo. El portazo que me dieron en la cara fue, irónicamente, el sonido de mi liberación. A veces, ser expulsado es la única manera de encontrar el camino de regreso a ti mismo. La fuerza no está en golpear la puerta para que te dejen volver a entrar. La verdadera fuerza reside en darte la